Ok, ahora me gustaría que tomáramos un breve tiempo para responder o tratar de responder algunas preguntas de las más comunes que encontramos con respecto a la Biblia. Con respecto a la inspiración, Jesús, ¿qué es una pregunta frecuente que me pudieras hacer y cómo yo trataría de responderla? Bueno, una que es muy común es por qué o puede surgir la posibilidad de que existan más libros inspirados que no los hemos encontrado aún, que deban de tener lugar dentro del canon. Okey. Nosotros vemos eso muy común y es más, una persona cercana hace un tiempo nos sugirió que, este libro de Enoc, que fue encontrado hace mucho, debiera agregarse al canon bíblico. Entonces, cuando nosotros estudiamos la doctrina de las Escrituras en nuestra clase dominical, yo les mencionaba a los muchachos en clase, les decía: "¿Por qué tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y no 40 o no 38? Porque Dios solamente inspiró 39 libros. Ujú. ¿Por qué tenemos 27 libros del Nuevo Testamento? Si había muchos más. Es más, cuando se hizo el concilio para determinar el canon bíblico, pues estaban muchos en disputa que costó sacarlos, pero ¿por qué solamente 27? ¿Qué pasa si el día de mañana encontramos el evangelio de Ralph o el evangelio de Jesús se vaya a las playas de México y recibe inspiración y escribe un evangelio? O como lo vemos en muchas religiones, ¿no? Como los mormones, Sí. entonces, tenemos 27 libros del, Nuevo Testamento porque son los que Dios inspiró. Entonces, el canon ha sido, preservado por Dios en últimas instancias. Tal vez alguien pueda decir: "Sí, pero es que fueron los hombres que hicieron y determinaron", pero recordemos, así como lo menciona Pedro, sino que ellos fueron inspirados, fueron movidos. Dios se encargó, así como se encargó en la inspiración, que la inspiración es el proceso por el cual las palabras exhaladas de Dios llegan a la mente de los autores humanos, y Dios por medio de la inspiración se asegura de que las palabras que salen de su boca llegan de manera precisa a ellos. Bueno, Dios preserva su palabra, Dios la ha preservado. Tenemos los libros en la Biblia, los que Dios quiso que estuvieran, y esos son suficientes. El canon ya está cerrado, por lo cual no hay manera de aceptar nueva revelación. El canon bíblico ya está cerrado. ¿Por qué? Porque solamente esos son los libros inspirados. Hay otra pregunta con respecto a si la Biblia es necesaria para la salvación, Jesús, y me gustaría preguntarte, ah, ¿pueden las personas que nunca han tenido acceso a las Escrituras alcanzar la salvación? Es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero lo que vemos es que Si lo vemos emocionalmente. si lo vemos emocional, que a mí me gusta hacer eso mucho, pero ahorita lo voy a hacer más bíblicamente. Am, si nos ponemos a pensar qué es lo que se requiere, ¿no? ¿Qué es lo que dice hasta Cristo mismo? Cree en el Evangelio, ¿verdad? Que he venido a decirles. Y crean, arrepiéntanse y crean. Entonces lo que vemos aquí es que sí, es imposible que la gente pueda tener salvación sin acceso a las Escrituras. La misericordia de Dios ha condensado el mensaje de las Escrituras dentro del Evangelio, y ese es el Evangelio que se le puede entregar a los hombres para la salvación, porque como nos dice en Romanos, es el poder para la salvación de los hombres, ¿verdad? Entonces, lo que estamos ahora preguntando en sí es que sería imposible que alguien sea salvo sin el Evangelio. Sí, es imposible. En eso es lo que se basa la condición de creer. ¿En qué vas a creer? En el Evangelio y en todo lo que desprende de ese Evangelio. La verdad de quién es el Jesús bíblico, de quién somos nosotros la depravación total, y todo eso está resumido dentro del Evangelio, ¿no? Entonces, sin eso, no hay salvación. Creo que ahí está la gran comisión también,
¿Por qué hay una gran comisión? ¿Por qué tiene que compartirla? Porque si no, no hay salvación. Entonces yo creo que está muy claro que sin la Biblia, sin el Evangelio es imposible. Sí, porque se llegan a extremos donde se menciona, es que no es justo que una persona que nunca escuchó pueda ser salvo, sugiriendo como que la ignorancia puede ser algo a considerar por Dios para otorgarles una vía alternativa a salvación. Sin embargo, nosotros encontramos ahí en Romanos que los que mueren sin ley serán juzgados sin ley. Muchos interpretan eso como de que Dios hará un juicio aparte con ellos porque pues ellos no tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio, pero es que si nosotros vemos las mismas escrituras en esa parte dice serán juzgados sin ley, o sea, están condenados. Decía MacArthur que en una interpretación que el castigo puede ser proporcional con respecto a alguien que sí conoció o escuchó el evangelio, pero lo rechazó. Entonces, en ese sentido, pero ambos están condenados porque solamente hay un nombre por el cual el hombre puede ser salvo y es el nombre de Cristo, por lo cual, si no es por medio de Cristo, no hay manera, no hay manera. Y Ralph, me gustaría que tú nos ayudaras a entender este punto donde tú explicaste que la Biblia es clara. ¿Y es la Biblia un libro accesible para cualquier persona, independientemente de su formación o contexto cultural? Sí, claro que sí. Primero, hoy en día está accesible a muchos por el trabajo mencionaste en la introducción, por ejemplo, de un William Tyndale, que empezó a traducir la Biblia en otros idiomas. Y bueno, hoy día con el avance de tecnología, simplemente con el teléfono podemos encontrar en no solo idiomas oficiales, sino en dialectos. O sea, ha sido traducido en esa forma accesibilidad. Pero también hablamos de que eh, Dios vino con un plan y con un mensaje y con una revelación, y tanto como la revelación general nos puede identificar. Todos pueden identificar con una montaña o que el agua es necesaria para vivir. También tenemos esta revelación condensada, como mencionó Jesús, que puede ser en el Evangelio, que puede cualquiera entender o acceder. Es cierto que no todos van a leer la Biblia de punta a punta y ser maestros. De hecho, Pablo explica eso, ¿no? Que cada uno tenemos un rol y no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a predicar la palabra como en púlpito de manera formal, pero que todos podemos recibir el Evangelio y comprenderla en nuestra manera, sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, eso es importante, ¿no? En dependencia del Espíritu Santo. Porque como decía ahorita, nunca se trata de capacidad, sino del Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes. Y con esto damos por terminado. Ahorita, mientras estaba Ralph hablando, se me vino a la mente, tal vez alguien pueda decir, ok, muchachos, creo que Dios los usó para que el Espíritu Santo me convenciera de que la Biblia es esencial y me siento motivado a empezar. Pero tengo la pregunta, ¿cómo lo hago? Entonces yo le diría, abre tu Biblia. Abre tu Sí. Biblia. Ahora, siendo más específicos, muchachos, ya para terminar, ¿qué sugerirían ustedes para alguien que diga, yo quiero iniciar un estudio formal de las Escrituras? ¿Cómo ustedes los orientarían a hacerlo? ¿Los guiarían hacia el Nuevo Testamento? ¿Los llevarían al Nuevo Testamento desde el principio, ¿no? Porque pues, también alguien dijo, nadie difícilmente va a empezar a ver una película desde el final. No comprenderías, hay que empezar. ¿Qué serían algunas sugerencias que ustedes harían? Hay muchas estrategias, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que siempre se les sugiere lee Juan, que es la carta de amor de Dios a los hombres. Entonces, eso es algo por mi propia experiencia. Cuando yo leí la Biblia por completo por primera vez, yo empecé con Romanos.
Y luego le tuve mucho miedo a Apocalipsis y la dejé ya hasta el fin, hasta se me había olvidado Apocalipsis. Y le dije, ay, no la he leído por completo, tengo que ir a leer Apocalipsis. Pero yo empecé por Romanos. Y ya de ahí surgen preguntas y esas preguntas se responden dentro de otros libros. Entonces ya puedes ir brincando. Yo recomiendo mucho una Biblia de estudio que tenga comentarios debajo, ya sea ah, MacArthur tiene una muy buena, es la que uso yo. También R.C. Sproul tiene una, también es buenísima. Pero esos comentarios ayudan no solo a explicar en palabras más modernas, por decirlo así, lo que estás leyendo, pero te apuntan a las referencias. Y si no quieres una de esas, usa la concordancia, ¿no? Las palabritas chiquitas que están ahí en medio o al fin, que ya nosotros que estamos más grandes ya no las miramos, pero esas te van a apuntar a otros libros. No van a tener tanta claridad como los comentarios, pero te sirve para expander am, tu aprendizaje a través de las escrituras. Sí, fíjate que hay personas que sienten como que problemas con las Biblias de comentarios. O sea, yo he platicado con personas que dicen, no, es que ya te están condicionando. Pero lo que yo me pongo a pensar es, ok, no olvidemos que Dios por medio del Espíritu Santo capacitó a maestros. Tenemos un testimonio histórico de lo que la iglesia ha creído y no lo podemos descartar. Entonces, ese tipo de personas con ese tipo de pensamientos que son solitarios en su estudio bíblico, sí, es una buena premisa. Obviamente para alguien nuevo en la Biblia los comentarios son, son muy buenos porque te ayudan a expandir, porque tú lees un pasaje y tú dices, ¿a qué se refiere esto? O sea, ¿qué significa es necesario nacer de nuevo? Y ya vas a un comentario y te abre la mente. Ahora, por ejemplo, a un cristiano ya que ya tiene un poco más de tiempo, eh, los comentarios aún siguen siendo necesarios. Y yo lo que siempre les digo a los muchachos en clase es, nunca se casen siempre con solo un comentarista. Dios ha bendecido a la iglesia con maestros a lo largo de la historia. Tú citaste ahorita de Sproul, tenemos a MacArthur, tenemos muchas Biblias de estudio. Es más, ahorita el que no quiere aprender es porque no quiere. O sea, hay personas que también sienten miedo ante la inteligencia artificial y todo eso, y ustedes no saben cómo eso nos puede facilitar búsqueda a la hora de estudiar un pasaje, pero el punto es de que tenemos muchos medios para comenzar y sí, yo creo que una Biblia de comentarios es un buen inicio para alguien nuevo, alguien que necesita ayuda. Lo ideal sería, en este proceso de discipulado, uno a uno, que estemos ahí con el nuevo, ¿cierto? Que estemos ahí y, ok, supongamos que Jesús está discipulando a Juanito Pérez, entonces es necesario que tomemos la responsabilidad de ser, de tomar ese papel, ¿no? De ayudarlos a comprender las escrituras. Me recuerdo ahorita el pasaje que estaba leyendo aquel hombre las escrituras y le preguntan, léelo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, nosotros tenemos un compromiso con aquellas personas nuevas, con la iglesia, de explicar el consejo de Dios. Es más, nosotros también vamos a tener la necesidad porque no lo sabemos todo. Y es ahí donde dependemos unos de otros. Ralph, ¿algo que quieras agregar? Creo que ese último punto que mencionaste, que necesitamos unos a otros, y ahí al asistir a la iglesia van a escuchar la palabra expuesta por el pastor, el predicador, y también debe tener una buena iglesia la oportunidad de estudiar también en pequeños grupos, en discipulados. Entonces es muy importante a los que puede ser que están en solitario, que buscan esta forma de que pueden aprender
unos con otros. Es especialmente difícil para personas como yo, que vengo de una familia que no es cristiana, entonces no tengo, lo natural de hecho es ir a nuestros padres, porque Deuterónimo 6 manda a los padres a enseñar a sus hijos, pero no todos tenemos esto. Entonces a los jóvenes que buscan así esa comunidad de la iglesia donde pueden encontrar cristianos maduros que le pueden ayudar a crecer espiritualmente. Y ya concluimos con el siguiente pensamiento. Tristemente, podemos asumir que muchos abren sus Biblias con el pensamiento, ¿qué tiene Dios para decirme hoy? ¿Cierto? Yo lo llegué a hacer, ustedes también, no sean herejes, o sea, decía, Cierra los ¿qué ojos me va a y decir donde, Dios? Y hacíamos esto. donde caiga la mano, Aquí, ahí está. Maldito sois. Entonces, no vayamos a las escrituras con una visión antropocéntrica, con una visión centrada en nosotros. ¿Qué tienen las escrituras para decirme para mí? Sino abre las escrituras y es ¿qué tiene que decirme Dios acerca de Cristo? Sí, como vimos, queremos ver la gloria del Señor. Sí. Eso nos transforma. Y eso nos va a transformar. Por lo cual concluimos, la Biblia no es importante, la Biblia es esencial. Dios los bendiga.